Kaixo Guardión, buenos días a todas y todos. Me han dicho que tengo que presentar, aparte de ejercer de moderador. Entonces, soy Xavier López Ascasíbar, soy el gerente del local y os voy a presentar a mis compañeras, que son Itziar Pascual, la taquillera, Mayalen Díaz, que es cupletista, Nieves Rodríguez, se me ha olvidado tu cargo. Corista primera. Primera, sí, primera, que es importante. Y Lola Fernández de Sevilla, que es la boxeadora, que aparece en algunos números del local y es importante. Cuando Asiteg me llamó, yo acepté, encantado, participar en esta charla, porque estoy aquí en mi casa, en la Escuela Navarra de Teatro, que hace tiempo que no piso este escenario. Yo decía, encantado, además, participar en una charla con estas mujeres maravillosas que saben tanto, que ellas sobre todo van a hablar más que yo. Hasta que me dijeron el nombre de la charla y me dijeron, la charla se va a llamar ¿Qué es la dramaturgia? Entonces me acongojé un poquito, por no decir otra palabra. Entonces, bueno, yo he preparado una serie de temas, de preguntas, de palabras y yo se las voy a lanzar. Esta charla, que es la dramaturgia, surgió en las primeras jornadas que organizó Asiteg allá por el 2018. Sí, ¿verdad? Porque esta pregunta empezó a hacerse y no se respondió. Creo que hoy tampoco la vamos a responder, pero vamos a intentar reflexionar sobre este tema. Va a ser un poco una charla de amigas, ¿verdad? Aquí con el agua, no tenemos el café, pero... Y vamos a intentar, más que despejar dudas, como he dicho, reflexionar sobre el tema, que es un tema muy amplio. Y porque la dramaturgia muchas veces, y en varios tratados y en varios libros, se define con el término de lo inefable. Que es terrible, ¿no? Empezar con la dramaturgia, lo inefable. Casi lo que no se puede definir prácticamente. Yo tengo, porque tengo unas cositas apuntadas, la dramaturgia, el drama, ¿no? Que en un principio viene con el término de acción. Jean-Luc, perdón por la pronunciación, Nancy, habla de la organización de la acción, la puesta en obra del drama, la activación de la acción. Entonces, yo os quería preguntar, ante esta idea de lo inefable, la organización de la acción, ¿qué entendéis vosotras, compañeras del cabaret? ¿Qué entendéis vosotras por la dramaturgia hoy día? Quien quiera empezar, tenéis micro cada una y... Pues empezamos. Permíteme, Xavi, si te parece, Kaixo Eguerdión, buenos días, agradecer profundamente el trabajo de todas las organizaciones que nos permiten estar aquí y para mí es un verdadero placer y es justo y fundamental reconocer cuánto trabajo, cuánta tarea hay para hacer realidad lo posible. Así que lo primero, muchas gracias. Dramaturgia. Vamos a ver, es verdad, Jean-Luc Nancy plantea esta posible definición, pero creo que para mí el punto de partida es la naturaleza polisémica de dramaturgia. No hay una sola acepción para definir dramaturgia. No hablamos de una palabra que signifique solo una cosa. Para empezar, como primera premisa, dramaturgia significa
como mínimo 3 cosas según la RAE. La preceptiva, que enseña a escribir obras dramáticas, el corpus o el conjunto de obras que pertenecen a una época determinada, a una corriente determinada, a un estilo determinado, a un autor determinado. Por eso podemos hablar de la dramaturgia barroca, la dramaturgia lorquiana, la dramaturgia romántica. Y además, la concepción escénica que define la escenificación de una obra. Esto es lo que nos plantea la RAE. Si entramos un poco en materia, por supuesto, vamos a encontrar muy diversas definiciones del concepto de dramaturgia. Ahí está lo que plantea Patrice Pavy, ahí está lo que plantea Yves Lavandier, ahí está lo que plantea Anne Ubersfeld. Para mí hay 2 definiciones que son muy sencillas y que me ayudan mucho. Una es la que plantea Yves Lavandier. La diferencia entre literatura dramática y dramaturgia es que la literatura dramática se escribe para ser leída, la dramaturgia para ser representada. Esta definición me ayuda para aclarar la cuestión. Anne Ubersfeld, y además, en fin, me parece fundamental citarla. Ubersfeld nos plantea que dramaturgia, lo que diferencia una dramaturgia de un análisis dramatúrgico de otro tipo de análisis, de otro tipo de enfoques, es la inclusión del público como elemento fundacional en la analítica. Es decir, que hay 3 patas de la mesa que es dramaturgia, según Anne Ubersfeld, que son texto, representación y público. Por tanto, si hablamos de dramaturgia, según Anne Ubersfeld, hablamos de una reflexión sobre el mensaje que va a desembocar en el público. ¿Qué quiero contarle al público con esta propuesta? Y a mí me parece que hay que vindicar la naturaleza fuertemente escénica, fuertemente pragmática del concepto de dramaturgia. Para mí este es el lío. Vale. ¿Alguien más quiere decir? Bueno, egunon guztioi, ni gazteleraz arituko naiz, bueno, hildoari jarraituz, digo que buenos días a todos y a todas. Yo soy Mayalen Díaz y me sumo a los agradecimientos de Itziar, que es un gusto estar aquí en la casa, en la Escuela Navarra de Teatro, dándole vueltas a estos temas, que claro, que a ver, perdón, pero después de esta intervención, a ver cómo sigo. Pero bueno, como yo no vengo tanto de un ámbito académico, sino más de la práctica, retomando este hilo de qué es la dramaturgia y agarrando un poco esta idea de Ubersfeld, creo que se dice así, para mí, intuitivamente y más desde la práctica, tiene que ver con esta idea casi de organizar una fiesta, de orquestar un encuentro, ¿no? Es decir, pensar una serie de cosas que suceden a las que unas personas asisten y con las que tú les provocas algo, ¿no? En ese sentido, la idea de organizar, estructurar, me parece fundamental. Y bueno, me parece que tiene como mucho peso, ¿no? Como la disposición. Hablo de la fiesta como metáfora fácil porque sí que me parece que el hecho escénico tiene algo de acontecimiento, ¿no? Y que considerar al público como parte de lo que estás diseñando es fundamental, que no es tanto cuál es mi deseo de contar, ¿no? Que a veces yo creo que, bueno, que la creación hay tanto afán por la expresión, tanto deseo de comunicar, que es muy interesante considerar a quién te diriges. No es un público en abstracto, siempre se trata de una comunidad, de un lugar, de un sitio y como qué estás proponiendo, ¿no? ¿Cuál es el juego que se propone? Máxime tratándose pues, de chiquis, de público infantil, como lo que hablamos en este caso. Y bueno, para mí, así como primera semillita en el camino, sí, dramaturgia tiene que ver con orquestar un acontecimiento. Sí. Bueno, hola. A mí me apasiona esta pregunta porque, o sea, ¿cuántas veces se preguntará a un panadero qué es el pan o cuántas veces se preguntará a una tenista qué es el tenis? Y sin embargo, nosotras y nosotros, que somos dramaturgas y dramaturgos y nos autodefinimos así, volvemos una y otra vez a preguntarnos qué es la dramaturgia. A lo mejor insistimos en la pregunta, no sé si es porque es la pregunta adecuada o porque es una pregunta en la que caben muchísimas posibles respuestas. Cuando hablaba de lo inefable Xavi, creo que tiene que ver también con esta idea de Torre de Babel, de lenguajes múltiples, de muchos idiomas, ¿no? Que se unen, que se juntan para crear la fiesta. Y
Y entonces vamos buscando la definición de algo que a lo mejor no puede ser nombrado, ¿no? Tenemos dos opciones, o aceptar esto o reformular la pregunta. A lo mejor la pregunta no es qué es, sino cuándo acontece, ¿no? Cómo se produce, cuándo no acontece. Bueno, a mí me fascina la pregunta desde esta perspectiva, más que las posibles definiciones, que lógicamente es así. Luego otra reflexión, yo creo que ahora esta pregunta es muy pertinente también desde los preceptos clásicos, porque vivimos una edad de oro del texto dramático. Entonces, dramaturgo o dramaturga es quien escribe textos, pero sabemos que hay muchas maneras de escribir porque hay muchos lenguajes posibles. Entonces, quizá es una pregunta con la que habría que abrir la 27ª jornadas y creo que llegaríamos a conclusiones cada vez distintas porque viviríamos en un mundo distinto, sociopolíticamente distinto, con una escena ya posiblemente también distinta y sería muy interesante empezar siempre preguntándonos qué es la dramaturgia, aunque sea para no poder respondernos de forma unívoca. Igual el término es multívoco y tenemos que aprender a equivocarnos mejor. Bueno, Egunon, buenos días. Yo también quería dar las gracias por todo el trabajo de organización y también por la concreción de la mesa o el corrillo, que me parece muy interesante porque además como soy la última, claro, yo iba como previendo un poco el estilo y sabía que de repente Nieves iba a abrir muchos melones. Me ha gustado mucho lo de la fiesta. Yo también creo que, por ejemplo, una categoría como la de acción se nos queda o genera a mí me genera ya muchas preguntas, ¿no? Porque creo que hay mucha dramaturgia de la inacción, ¿no? Llevamos muchas décadas de dramaturgia de la inacción, pero sí estoy de acuerdo con algo como organizar, que suena un poco igual, no me gusta la palabra, pero es verdad que hacemos algo de esto, ¿no? De trabajo de organizar o de ordenar o de disponer partes, ¿no? De una forma más o menos eficaz. Y bueno, pues por ahí creo que iría un poco. Y claro, la idea de texto, pues también entiendo que Hübbersfeld habla desde la semiótica, ¿no? Desde la categoría semiótica de texto, pero claro, también hay mucha dramaturgia más allá de la concreción, ¿no? del texto. Entonces, bueno, ese es otro melón, ¿no? Ahí para ir degustando. Bueno, yo recojo vuestros melones, estos que estáis abriendo. Voy a comentar un poquito la figura de Lessing. Yo creo que es fundamental en este sentido, con su dramaturgia de Hamburgo, cuando separó la figura del dramaturgo y el dramaturgista. De repente es algo que hasta entonces la dramaturgia se entendía como el escritor, ¿no? El poeta, el que escribía la obra. Sobre todo hablo en masculino, porque las mujeres estaban, aunque había autoras, estaban un poco escondidas. Cada vez conocemos más a estas autoras, por suerte. Pero él nos da el término dramaturg, que se ha traducido por dramaturgista en castellano, que tiene otra labor que es muy importante en la actualidad, yo creo que tiene diferentes trabajos, diferentes labores. Es verdad que lo que Nieves decía, vivimos lo que se ha denominado un siglo de oro en los autoras y autores españoles. Pero claro, la dramaturgia engloba muchas cosas. No sé, me gustaría que me comentaseis un poquito, relacionándolo con la semiología, estas diferentes ideas de la semiótica, tanto en el texto como en la escena. He dicho muchas cosas y me vais a querer matar. Sí,
boxearos un poco. No sé si, a ver, no sé si he entendido ahora tu Sí, reflexión. básicamente parece, ¿no? Cuando hablamos de dramaturgia, lo primero que se nos viene a la mente, tú eres el que haces el guión, ¿no? Esta idea de textualidad, esta idea de obra dramática. Sí, bueno, en general, cada vez menos tal vez, ¿no? Pero ya existen muchas dramaturgias y de alguna manera, aunque ya existía, esto lo nombró por primera vez Lessing de alguna manera, o le puso un nombre. Comentemos un poquito estas diferentes dramaturgias que ya ayer se nombraron también, ¿no? en los comentarios de la siembra de los números. Cómo vivimos esta idea de las diferentes dramaturgias más allá del texto, más allá de este siglo de oro de los nuevos escritores y escritoras. Claro, yo creo que una de las cuestiones es esa que hemos como expandido, ¿no? Hemos dinamitado o vamos dinamitando el concepto de dramaturgia tal y como se entendía de una forma clásica. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me dinamitó la cabeza de entrada fue cuando Nieves y yo venimos de contexto Resat y tuvimos clase. Yo recuerdo la primera clase con Itziar en primero y que nos habló del concepto de dramaturgista, ¿no? Que tú has mencionado. Y de repente era como, uy, existe tal cosa. Que es verdad que en España está un poco, pues eso, de aquella manera, o no está directamente, pero claro, eso de repente daba claves muy interesantes, ¿no? De trabajo que a veces hace el dramaturgo o la dramaturga, a veces se hace desde la dirección o se hace desde todas las piezas de un trabajo escénico, ¿no? Aquí. Pero sí, daba claves. Y claro, lo que comentas también es, vamos dinamitando el concepto de dramaturgia tal y como se entendía de modo clásico, y eso también nos enfrenta al hecho de que ahora no solo hace dramaturgia el dramaturgo, entendido como dramaturgo, dramaturga, esta cosa de escribir en tu casa y después pasar el texto y que el texto se monte. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, los actores y las actrices hacen muchísima dramaturgia y a veces se sorprenden mucho y como que, no, pero, o sea, como, sí, o sea, por ejemplo, construís personajes, ¿no? O sea, desde la escena, toda esa parte se hace después, o se completa después. Entonces, claro, yo estaba estos días como reflexionando sobre las preguntas de la mesa y pensando. Y decía, por ejemplo, hay una cuestión que es interesante, que es que ya no, ¿quién hace dramaturgia, no? ¿Cuántas personas involucradas en un montaje teatral hacen dramaturgia? Y cómo al final se decide quién firma a veces, ¿no? O sea, hay veces que es muy claro, ¿no? Las fases del trabajo, pero hay veces que no. Y que eso pasas el testigo, ¿no? De alguna manera como dramaturgo. No sé si he contestado a lo que decías. Sí, sí, Me he ido de Lessing totalmente. Yo también he perdido un poco el principio, pero me pierdo siempre. No es por la pregunta, es No estupenda. era una pregunta clara, es que era una Lessing y reflexión. Hamburgo y la cabeza no quiere irse hasta allí. No sé por qué, es una resistencia. Estaba pensando ahora que he escuchado a Lola en el juego este, no sé si tiene un nombre, ¿no? Que yo cojo y digo, te paso una farola, ¿no? Y entonces tú coges el bolígrafo y el bolígrafo se convierte en otra cosa y se lo pasas a Itziar. Yo creo que dramaturgia, para empezar, es una palabra mal dicha porque está en singular. Esto en singular, o sea, decir qué es la dramaturgia y hablar de singularidad en un arte colectivo es cuanto menos una paradoja. O sea que vuelvo otra vez a cómo nos formulamos las preguntas para llegar a encontrar, si es que hay que encontrar algo. Y entonces pensaba que el texto dramático al fin, y esto es una cosa que dijo ayer Maribel Carrasco en el primer día de taller, sirve para despertar el mundo imaginario de tu primer lector, que a veces en un mundo feliz se convierte en tu primera directora o director. Y a su vez esa persona organiza, ¿no? La palabra organizar, una suerte de puesta en escena donde empiezan otra vez a aparecer muchas personas que recogen un testigo y que tienen que empezar a abrir todos sus mundos imaginarios. Y finalmente en una representación
lo que ha hecho esa primera dramaturgia es expandirse en cuantos imaginarios hay en función del número de receptores. ¿Entendéis? O sea, este es el viaje, ¿no? Es un poco lo que tú decías, el texto literario y el texto de la representación, pero si pensamos en la dramaturgia como algo dado, ¿no? La palabra dada, el movimiento dado, el silencio dado, lo inefable dado, ¿no? ¿Se puede dar lo inefable? Pues en verdad es que no existe una dramaturgia, existen tantas dramaturgias como ánimas se han movido durante el tiempo de la representación. Y esto es lo que pienso. ¿Quién firma? Pues hay un texto, alguien lo ha escrito. Si hay una dirección, alguien lo ha ideado. Si hay una interpretación, alguien ha puesto el cuerpo. Si hay una luz, alguien ha pensado el movimiento de la luz. Pero sí es verdad, y esto es algo que comparto, ¿no? Como una suerte de confesión, como mis limitaciones escénicas se reducen a la literatura, a la escritura del texto teatral, que es lo que a mí me apasiona, siempre pienso en el director o directora como el verdadero dramaturgo o dramaturga, porque creo que es alguien que sabe leer muchos idiomas, creo que es alguien que habla muchos idiomas. De idiomas entendéis que alguien... Y luego también es esa conquista que le costó mucho a los directores y directoras en este país de nombrarse responsable de todos los elementos que componen la puesta en escena, ¿no? Entonces, esta conquista me parece interesante en la dirección. Luego, finalmente, si habláramos del conjunto de las dramaturgias que conforma una experiencia escénica, lo que estoy diciendo es un poco contradictorio con todo lo anterior y volveré a caer en otras contradicciones, pues el dramaturgo o dramaturga siempre será el director o directora, porque es quien sabe los pasadizos de la Torre de Babel. Los demás no tenemos ese mapa, ¿no? Wow, es que hay tantos hilos que no sé a cuál tirarle. Pero sí que me parece interesante como, bueno, esta apertura de quiénes son quienes hacen dramaturgia, también un poco tirando de la idea de semiótica o entendiendo la dramaturgia como un lugar donde operan muchos signos, ¿no? Estaba pensando en esto que decías de que la figura de dirección sería quien es dramaturga, y yo añado que también actores y actrices me parecen parte fundamental a la hora de tejer una dramaturgia, porque son quienes ponen el cuerpo y de alguna forma concretizan, ¿no? O sea, para mí un texto dramático como parte de una dramaturgia, tiene una calidad como de ensueño, ¿no? Como algo que tú te imaginas, de alguna forma intentas materializar, pero cuando llega una persona y lo pasa por su cuerpo y se vuelve real, es cuando existe el hecho, ¿no? Entonces yo creo que también, si hubiese que jerarquizar, pues no sé cómo lo haría, pero desde luego me parece que el cuerpo actoral también da mucho, bueno, entidad y hace que sea posible el hecho escénico, ¿no? O sea, claro, es que parece como que cuando hablamos de dramaturgia hablamos de un texto y como un texto es, yo qué sé, Arial 14 en un papel es algo asible dentro de una cosa mucho más grande y mucho más inefable o inasible, ya dan ganas como de etiquetarlo, clasificar, ¿no? Decir, esto pertenece a quién, lo ha hecho tal y cual, pero es que el fenómeno es más complejo, ¿no? Entonces me parece un poco difícil por ahí. Y en ese sentido, también me parece muy interesante la figura del dramaturgista, que igual yo lo poco que sé me las has enseñado tú, Itziar, en unas clases que hicimos, pero también como... Cosicas cabareteras. Pero bueno, esa figura como que relaciona el acontecimiento escénico con el mundo externo, que ejerce un poco de hacer picazón, de decir, bueno, pero esto aquí cómo aplica, esto cómo opera, también parece que es parte del acontecimiento escénico, ¿no? Como de que crea una realidad, vuelvo a la metáfora de la fiesta, como acontecimiento ritualizado y que hace como que tenga un sentido concreto y particular, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente que opera en esto a lo que estamos llamando dramaturgia, ¿no? Que es mucho más que escribir unas letras en un papel, dicho ultra profanamente. Pero creo que me estoy yendo yo también. Simplemente estoy como disparando para más sitios, pero bueno. Estáis muy bien. No sé si quieres añadir algo más, Itziar. Solo tal vez por lanzarnos la referencia a Lessing y a la dramaturgia de Hamburgo, yo creo que, claro, a Lessing debemos el término dramaturgia. El término, sí. A Lessing
debemos la primera reflexión sobre la función social del teatro y qué utilidad tiene el teatro, pero no puedo perder de vista que Lessing es un ilustrado, que articula su obra en 1767 y para mí el concepto de dramaturgia tiene más que ver con Brecht, con la lectura brechtiana y post-brechtiana y el concepto de lectura, por tanto, qué mensaje va a desembocar en el público, porque me interesa más esa dimensión contemporánea del concepto de dramaturgia. Me importa mucho esta noción de pluralidad que plantea Nieves, con la que estoy totalmente de acuerdo. Me interesa mucho esta idea también de que escribimos, por supuesto, más allá de las palabras y que la escritura no es una expresión sometida únicamente a una dimensión verbal. Por supuesto, esta figura del dramaturgista como crítico interno del proceso de creación, como alguien que viene a promover, a sugerir, a estimular, a provocar, en el mejor sentido del término, dentro de un proceso de trabajo, me parece fundamental la figura del dramaturgista. Precisamente vindicando la dimensión práctica, a pie de ensayo, a pie de escenario de la dramaturgia. Y me gustaría precisamente pues poner en valor que detrás de la figura del dramaturgista o de la dramaturgista hay una conciencia de multidisciplinariedad. Es decir, que hoy y ya hace tiempo, hablamos de una dramaturgia de la danza, hablamos de una dramaturgia del teatro de objetos, hablamos de una dramaturgia del teatro de títeres, hablamos de una dramaturgia del teatro gestual, fuertemente ya sistematizada, organizada, codificada. Es decir, que estamos hablando de un trabajo en el que la conciencia de la diversidad de los lenguajes opera al servicio de una comunicación efectiva con el público. Que yo creo que al final este es el lío. Es que yo quiero lanzar algo a un público concreto que es contemporáneo a mí y quiero establecer una comunicación efectiva con la sala. Para mí este es el lío. Vale, yo voy a tomar dos hilos que me lanza Itziar. Por un lado es la idea de texto, textualidades, que ya ha manejado, ¿no? Porque tenemos muy diferentes tipos de espectáculos y por otro lado esta relación con el público, la necesidad de la dramaturgia que también la crea el público. Es algo que la primera parte que muchas veces nos preguntan si no hay texto, ¿sigue siendo dramaturgia? ¿O cómo hacer una dramaturgia sin texto? Parece, por supuesto, ¿no? Pero es algo que se sigue preguntando. ¿Qué es una dramaturgia sin texto? ¿Cómo se hace una dramaturgia sin texto? ¿Lo sabéis? Sí. A la primera pregunta, sí. A la segunda, vamos a hablar. A la primera pregunta, por supuesto que hay dramaturgia, aunque no haya un texto literario dramático escrito previamente. Patrice Pavy recuerda que todo espectáculo, toda acción escénica dispone en mayor o menor grado, en mayor o distinto grado de conciencia, incluye una dramaturgia. Y dice Pavy, incluso aquel espectáculo que se percibe a sí mismo como una mera traslación de un texto tiene una dramaturgia. Luego hay dramaturgia en todo tipo de manifestación escénica, independientemente del lenguaje o modalidad en la que se exprese. ¿Cómo se organiza una dramaturgia? Sin palabras. Recojo algo que ha dicho Lola desde el primer momento, organizar. Es que la función dramatúrgica conlleva eso que es tan doloroso. O sea, a todos nos gusta ensayar. Ya. A todas nos gusta improvisar, a todas nos gusta generar un material en escena, a todos nos gusta salir sudados del ensayo. Ya. Pero ¿qué pasa? Que hace falta, y todos y todas lo sabemos, hay un día doloroso en el que tenemos que aceptar que no va a entrar todo y que no necesariamente la totalidad es el camino.
y que tenemos que renunciar, prescindir, depurar, organizar, limpiar por el bien mismo de la cohesión y del sentido del trabajo. Entonces, hay un momento en el que hay que entrar a ese corpus de materiales, de imágenes, de acciones, de propuestas que hemos generado. Hace falta organizar y ordenar y depurar y aceptar que menos es más. Entonces, claro que hay una dramaturgia que no requiere del texto, lo cual no significa que las funciones organizadoras, las funciones selectivas, las funciones expresivas no tengan consecuencias en esa tarea. Yo creo que la cosa va por aquí. Claro, porque a mí me da, y hablo desde un lugar casi intuitivo, sin tener un pensamiento muy sistematizado al respecto de esto, pero ya hay códigos. O sea, de cara a esta idea de orquestar una serie de acontecimientos para que pase algo, ya hay unos códigos preestablecidos dados por un entorno cultural. Entonces ya, aunque no haya un texto, o sea, un texto entendido por unas palabras prescritas que van y se dicen, un cuerpo en escena ya tiene una narrativa, ¿no? Ya es algo que está pasando. Un cuerpo, a su vez, tiene una poética y, al ser el escenario un lugar, bueno, pues ritualizado, yo entiendo que cada vez que alguien se sube y empieza a proponer un código y una serie de convenciones de esta idea de orden o de orquestación, ya se va generando un texto. Y con texto me refiero como a una... A ver, si digo narrativa, parece que nos estamos yendo a una idea como más aristotélica o más de suma de acontecimientos, pero como a un viaje, por eso utilizo la metáfora de la fiesta, con esa suma de códigos me parece que se va generando un acontecimiento que ya, bueno, pues que deviene en un hecho escénico, sin necesidad de que haya unas palabras que sale alguien, las dice y que en base a una fábula se organicen las cosas, ¿no? O sea, creo que estamos a una altura de que hay unas dramaturgias muy variadas y que sin necesidad de una palabra dicha pues se orquesten. ¿Cómo se escribe eso? Ajá, pues yo qué sé, ¿no? Otra cosa es que como humanas, pues a la hora de organizar las cosas, lo vehicular sea el lenguaje oral y que por lo tanto pueda parecer goloso tentador decir, va, pues esto lo escribimos, a esto nos ceñimos y a eso vamos, ¿no? Pero yo sí que creo que se puede hacer desde otros lugares más relacionados con lo ritual. Sí, con el ritual propio del hecho escénico. Fin. Os podéis interrumpir, ¿eh? No es necesario que... Sí, estáis muy educadas, pegaos... A ver, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Volvemos, claro, la idea de organizar y de ordenar es la definición intrínseca de un lenguaje, ¿no? O sea, con un lenguaje ordenamos el cosmos y nos ordenamos a nosotras y a nosotros mismos dentro del cosmos, ¿no? Es como una referencia. Es la primera referencia a tiempo-espacio que tenemos, ¿no? Primero es la del cuerpo, cuando todavía no hay lenguaje formalizado, y después tenemos el cuerpo y el lenguaje. Pero claro, yo creo que siempre, igual no estoy siendo muy precisa, porque son creencias, no sé, yo no lo sé, pero que siempre hay un río de textualidad, ¿no? De diferente naturaleza, pero que siempre hay textualidad. Una persona puede escribir para que luego su palabra no sea dicha, ¿no? Que sería la función primera de la escritura, ¿no? Esa sería, o sea, la palabra que ya cae, ¿no? La palabra que te crea, la palabra que se desliza por ti, la palabra que ya es, que ya habita y que por tanto no tiene que ser dicha, ¿no? A esa palabra aspiramos pues alguna vez en la vida. Pero cuando se fija el texto lo que proporciona es una suerte de memoria colectiva. Estaba pensando en lo que tú decías. Y cuando el actor o la actriz aprende su textualidad, hace su texto, pues es una memoria individual. De ahí que la representación sea siempre tan efímera, ¿no?
creo que son conceptos distintos, que forman parte del mismo saco, por esto es tan difícil hablar de esto, pero yo creo que la noción de textualidad siempre opera de alguna manera, porque somos lenguaje, aunque no queramos, ¿no? Lo cual no quiere decir, ¿hay dramaturgia sin texto? Claro, hay dramaturgia sin texto, pero lo cual no quiere decir que no haya existido o preexistido una textualidad que nos ha ayudado a ordenar el cosmos. Porque si no, ¿cómo se hace? Yo no sabría, a lo mejor alguien ha tenido esta experiencia mística, que nos la cuente, pero yo no sabría cómo. No sé si por ahí. Madre mía, vaya lío. Yo ya, o sea, tengo tantos hilos aquí de los que tirar. Bueno, recogiendo algo que decías tú antes, Nieves, que se ha quedado por ahí, esta idea de que en realidad la figura del director o directora, ¿no? Como alguien que luego hace ese trabajo de dramaturgia, yo tengo que decir que no siempre es así, por desgracia. O sea, que es maravilloso cuando tú puedes hacer ese trabajo de texto y, pues eso, ese vuelo, ¿no? Como literario. Pero yo también tengo la experiencia de encontrarme con directores y directoras que lo que necesitan es que les entregues ya algo que es texto escénico, digamos, ¿no? Entonces también ahí es verdad que a veces se genera, bueno, como, vale, voy a bajar de la nube, ¿no? Después de haberme puesto súper estupenda y vamos a ver cómo se concreta esto, ¿no? Y luego, yo cuando he dicho lo de organizar antes, he pensado, y creo que lo he dicho como que me sonaba mal, y ahora escuchando a Itziar pensaba, ¿por qué me sonaba mal? Porque es verdad que hay un trabajo de limpiar. O sea, me viene la imagen de la escoba, ¿no? Dramaturgia de la escoba. Es que me sonaba mal antes porque me sonaba como muy normativo, pero es verdad que a veces, o sea, desde la dramaturgia hacemos eso, ¿no? Y para mí tiene algo también, así me he ido ahí un poco como a reflexión existencial, ¿no? Como de al final coger un montón de elementos que están por ahí sobrevolando, ¿no? Que ese es otro momento, ¿no? de la dramaturgia, ¿no? Incluso cuando se trabaja desde lo escénico y es como surge todo eso, ¿no? Esa cosa de los ensayos infinitos, ¿no? Que decía Itziar. Pero allí llega ese momento de decidir, vale, con qué nos quedamos y cómo se ordena esto, ¿no? Entonces sí, qué narices, es verdad, o sea, hay un momento de escoba que es así, hay que reconocerlo. Y es como bajar del vértigo de todo lo posible, ¿no? A lo que se va a hacer real. Y no sé por qué algo que habéis dicho, bueno, en realidad venía por lo de antes, por lo del este trabajo a veces de bajar del vuelo, de lo etéreo a la concreción, ¿no? Y de a veces lo complicado que es eso cuando no, o sea, cuando tú esperas que lo haga el otro o la otra, bueno, aquí ya por meterme un poco en algún tema un poco más polémico, ¿no? Cuando esperas que eso lo haga el otro o la otra, ¿no? Quien viene después, pero luego realmente ves que te toca hacerlo a ti y también creo que es una cuestión que tiene mucha relevancia dentro del ámbito en el que estamos, que es infancia y juventud, ¿no? Y como muchas veces tú piensas que desde ese texto más literario, más ese trabajo que va a venir después de concreción, bueno, creo que tenemos un problema con la literalidad, ¿no? Que es una cosa que escuché el otro día de la poeta Mar Venegas, que hablaba de poesía, pero creo que en teatro y en realidad en todo lo que atañe a infancia y juventud es... Aquí estoy abriendo otro melón, o sea, lo sé. Sí, te voy a preguntar sobre eso. Vale. ¿Creéis que... No dejes el mico. ¿Creéis que se busca, sobre todo en el teatro para la infancia y la juventud, en la textualidad, en los textos, que esté todo ya? ¿Que lo digamos todo? ¿O...? Sigue hablando, pero... Bueno, sí, recojo como creo ya... que tiene que ver con lo que estás diciendo, por eso te lo Claro, pregunto. yo creo que sí. O sea, y lo he expresado con mucha torpeza porque es como que me ha venido de repente a raíz de algo que se había hablado, pero claro, sí. Creo que especialmente en el ámbito de infancia y juventud. O sea, como que tú pasas tu material, ¿no? O propones, haces tu propuesta y muchas veces es como... No, pero, o sea, como queremos un trabajo más, algo más concreto, ¿no? O algo más... Y creo que muchas veces tiene que ver con la literalidad, o sea, como con el miedo a contar algo
que no sea concreto y bueno, por ahí tiene que ver también todo el tema de la pedagogía, ¿no? Yo creo, y de esa necesidad obsesiva de tener que meter valores en todo, ¿no? Y que el texto sirva para, ¿no? Como pasan, creo que en todo el ámbito de la literatura infantil. Que si no vale para, yo me acuerdo de, esto también es anecdotario, pero lo del señor colesterol, ¿no? En la obra que ella devuelve el señor colesterol, que es un texto para, ¿no? Pero hay muchos textos, escribimos muchos textos que obedecen a necesidades, como decía en algún momento, yo le he oído a Rosa Díaz, obedecen a necesidades internas, ¿no? De las creadoras y los creadores. Entonces, cuando tienes que justificar luego eso, bueno, no sé, si me estoy metiendo, me estoy yendo igual, no sé. No. Es que, claro, ¿qué línea difusa separa el imaginario con la industria cultural? Porque cuando una cosa es la imaginación, una cosa es la creatividad, una cosa es el imaginario y luego está, antes de la concreción escénica, la realidad para que esa concreción escénica tenga cabida. Y entonces aquí operan los sutiles fascismos a los que estamos sometidas y sometidos. Si a eso le añadimos la autocensura, entonces de la literalidad a veces es difícil escapar si uno quiere trabajar. Entonces yo quiero también aquí abrir este melón, porque creo que una cosa es depende de para qué uses la literalidad. A veces funciona muy bien porque es unívoca, ¿no? Si tú quieres decir pan, di pan. Pero yo creo que aquí a veces estamos hablando de todo, del viaje creador y luego el mundo industrial. Y entonces yo creo que aquí hay un salto cuántico. Yo aquí no me quiero meter en qué es la dramaturgia, pero creo que no podemos confundirla y creo que a veces hablamos siempre de creación y creo que la creación no termina exactamente ahí, cuando hay que pagar peaje, ¿no? Cuando hay que pagar prenda. Entonces, ¿a qué aspira alguien que cuenta algo a alguien? A despertar la imaginación, ¿no? O sea, ¿y cómo despiertas la imaginación de alguien? Sin la definición. Luego la literalidad es la muerte de la palabra. O sea, si tú quieres que una palabra muera, sé muy literal. Si quieres que algo te sobrevuele, pues dale vuelo. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Y esto habría que definirlo muy bien, porque si hablamos de literatura es una cosa, la literatura puede ser la primera llave de acceso al teatro, y esto creo que tampoco podemos perderlo de vista, que alguien que dice, Dios, tengo que poner esto en escena, es antes que ninguna otra cosa, ha sido un lector o una lectora, y creo que la lectura tendría que ser, no hablamos del iluminador, del escenógrafo, de la dramaturga, del dramaturgo. Yo creo que en este panel de cuánta gente opera en la dramaturgia habría que añadir ya y de una vez por todas al lector o lectora. Es una función esencial del teatro. Y no estoy respondiendo, como me pasa siempre, porque me va sobrevolando todo. No pasa nada, pero quería seguir preguntándote, Nieves, porque en primer acto, en el último primer acto, hablaban de ese texto que has escrito con Marco Gómez González y hablaban de la palabra creación a partir de coger un texto vuestro y después había que crear. Justamente. Es que yo no creo en... o sea, si yo soy dramaturga, vamos a ver, si a ti te hace alguien la lista de la compra y te dice puerros, pan y detergente, tú subes a casa puerros, pan y detergente. Yo no quiero escribir la lista de la compra. Entonces, claro, o sea, lo que yo estoy ofreciendo, lo más que puedo ofrecer es el bolígrafo para que tú juegues a que sea aquello que en ti despierta. Porque en mí se despierta en esa textualidad porque es el lenguaje que hablo. Pero yo sé que no hablo muchos otros idiomas y quiero escucharlos. Entonces, si un texto dramático puede ser representado en su literalidad, a mi juicio no es un buen texto dramático.
Bueno, a mí esto me parece un temazo más relacionado con infancia, bueno, con público de niños, niñas, niñes, porque estamos hablando de un público al que nos dirigimos, al que se le hablan en muchos lenguajes muy diversos a lo largo del día, ¿no? Ya solo en la escuela se le habla en idioma matemáticas, en idioma valores, en idioma lengua, es decir, que el lenguaje se utiliza en muchas acepciones, a veces de una forma, esto que decías literal, terriblemente literal. O sea, desde un lenguaje muy directivo en ocasiones, átate los zapatos, haz no sé qué, haz no sé cuántos, en tanto que son personas, bueno, pues que a lo mejor necesitan ciertas pautas o bueno, un acompañamiento. Me parece que hay mucha fricción entre eso y el lenguaje, este lenguaje como de roce de realidades del que hablas, porque resulta como, me da la impresión como difícil conferirse esa libertad a la hora de interpelar a un público infantil al que resulta tan cómodo y tan, bueno, y necesario, por otra parte, hablar desde un lugar pedagógico, entendiendo la pedagogía, una lectura bastante pobre, pero un poco directivamente, ¿no? Y en ese sentido me parece que a lo mejor resulta difícil, por osado, decir, voy a escribir un texto y a ver a dónde va, ¿no? Dirigido a unas personas, bueno, pues que están en un proceso de crecimiento y a las que se presupone que hay que hacer una educación en valores, ¿no? Entonces sí que está esta cosa a veces como del sistema educativo que pide, no, una obra que hable de no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que resulta difícil, y lanzo esta pregunta a todas las creadoras, creadores que están aquí, como cómo conferirse esa libertad de yo voy a rozar ciertos temas que me interesen, pero esto hay que completarlo. Rozarlo desde ese primer punto, que es la escritura, y desde un lugar un poco más pues, visceral, misterioso, intuitivo, para que luego sucedan otras cosas, ¿no? Pero sí que me parece como, bueno, que es como un reto tomarse esa libertad de dirigiéndonos a un público al que se habla de esta forma a veces tan así y tan, bueno, adultocéntrica, ¿no? Abordar la cosa desde un lugar más de misterio. No sé cómo lo veis. Están apareciendo cosas maravillosas y muchísimas y muy importantes, ¿no? Xavi, nos planteas una palabra que nos duele, que es literalidad. Yo no puedo evitar una sensación dolorosa cuando la escucho y cuando la escucho en relación a la infancia. Y te agradezco que traigas esta palabra. Creo que si hay algo que define al arte por naturaleza es la riqueza de lecturas y de experiencias que permite el arte. El arte más grandioso es aquel que no nos interpela en la literalidad. Creo que es un problema esencial de las artes escénicas para edades tempranas, el problema cognitivo, el subrayado cognitivo, la idea de que el teatro para edades tempranas primero se entiende y luego es útil y luego se aplica, ¿no? En una pragmática dirigida. Es que el arte no está definido por los criterios de lo cognitivo, lo útil o lo pragmático. Es que el arte es otra cosa. El arte es huella. ¿No? Entonces, bueno, pues para mí es fundamental esto. Es fundamental para mí recordar que el problema de la literalidad nos devuelve el problema del lenguaje. El problema esencial del lenguaje. El problema de las relaciones entre texto, contexto, subtexto y pretexto. Que para mí es el lío, ¿no? Cada vez que matamos el subtexto, cada vez que matamos la potencialidad de la palabra, matamos la oportunidad del arte de dejar huella. La precarización, el empobrecimiento de las posibilidades mata las posibilidades de dejar huella. Y dejar huella significa construir, nutrir experiencia. Por tanto, para mí es fundamental vindicar un arte que se expresa a sí mismo con propósito de experiencia, no de didactismo, no de utilidad inmediata, no de pragmaticidad. Es que, ¿no? Imagino, ¿para qué sirven las meninas?
¿Para qué sirven? Sí, ahora yo voy a hacer de abogado del diablo. Cualquiera que estemos aquí, ¿no? Si tenemos una compañía, una pequeña compañía teatral, nos van a hacer un encargo y nos harán un encargo. Queremos que hagáis una dramaturgia sobre el consumo de drogas, sobre el maltrato, sobre cualquier tema. Nos van a dar un tema sobre el que trabajar y al final incluso nos van a decir que se entienda. Por favor, que los niños entiendan el mensaje. Porque esto yo creo que nos habrá pasado a todas. ¿Cómo vivís esa experiencia como escritoras, como creadoras? Yo lo vivo muy mal, pero no sé. Bueno, claro, sí, yo creo que tenemos todas esa... A mí me genera mucha inquietud porque yo nunca... Bueno, yo cuando escribo por mi cuenta sin que sean encargos, normalmente no parto de un tema. No sé cómo lo hacéis vosotras, pero no parto de, venga, voy a hablar sobre las drogas. Normalmente no. O sea, a mí me viene antes un personaje o me viene antes... Sí, personaje. Yo creo que también los encargos te los puedes llevar como a tu... O sea, siendo hábil, ¿no? Llevártelos un poco a tu terreno. Pero claro, esto de la exigencia de que se entienda ya es como, para mí es un mal punto de partida como premisa, ¿no? Artística desde la que trabajar, porque justo por lo que decía Itziar, es que además creo que los niños y las niñas en general no van al teatro a entender nada. O sea, esto es un problema adulto, ¿no? Es que yo, no sé, o sea, incluso yo, que era como la más vieja de las niñas, y yo era como muy... Pero es que no... Vas a tener una experiencia, ¿no? Lo que ha dicho Itziar, a eso vas al teatro, a tener una experiencia. Entonces, esa premisa de que se entienda, que se entienda, también yo creo que es como devolver la pelota. O sea, perdona, que se entienda, o lo que tú estás llamando que se entienda, no es algo que tenga que ver con la dramaturgia, ¿no? Es que... Y lo hablábamos hace poco, Lola, que se entienda y sea aceptable para el público adulto e infantil, que son diferentes receptores y... Susan Levaux habla de un problema fundamental que acontece en el teatro para edades tempranas, que es el deber de consenso. El miedo a la polémica, el miedo al debate, el miedo al disenso y a la discrepancia, que es un miedo adulto y que es un miedo en el que los agentes del sistema teatral están involucrados. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de consenso. Quiero una obra de consenso. Y es un problema en el teatro para infancia, porque no en el de personas adultas. Ahí nos encanta que nos descoloquen y salir dándole vueltas, lo valoramos muchísimo. Pero cuando se dirige a infancia es como que nos invade el terror, el horror vacui. ¿No? Sí, yo creo que ahí no es baladí recordar que en algunos teatros, bueno, me lo contaron, de algunos teatros de Madrid hay un bar dentro del teatro, ¿no? Un bar, bueno, parece una tontería. Un lugar donde después de la función ir, comentar, darle la vuelta, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que en este mundo adultocéntrico no hay un espacio similar posterior a las obras teatrales para niñes, ¿no? No hay un lugar donde estar luego debatiendo, elaborando la pieza. Entonces, bueno, pues también por las conducciones de producción o como está orquestada la cosa, en el que las niñas son unas personitas pequeñas a las que se pone como un pincel, las llevas al teatro y te las llevas para tu casa, tampoco hay un espacio luego para que eso suceda, ¿no? Dentro del ritual escénico, en esta fiesta, en este acontecimiento. Entonces, tiene sentido, no quiero decir que esté de acuerdo, tiene sentido dentro de esa lógica que no, pues que se pida algo más empaquetado, ¿no? Ahora bien, a mí eso que me parece, pues no, ojalá no fuese así, ojalá hubiese un espacio más de duda, de dejar, no sé, o sea, los niños y niñas también manejan muchos lenguajes. ¿Qué pasaría si después de cada función se dejase un espacio abierto de 1 hora con pinturas, acuarelas, un micrófono para que diesen una vuelta a lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo sería la experiencia escénica entonces? Pero como, bueno, desde este adultocentrismo a veces hay una necesidad de zanjar las cosas, yo creo que es
es un poco difícil, pues bueno, el permitir abrir temas tanto. Otra cosa es que como creadoras pues nos cojamos ese testigo y bueno, lo llevamos a donde queramos. Y recogiendo un poco lo que decías tú, Xavi, de qué es esto de que te encarguen una cosa, yo creo que también hay una parte, y hablo por mí, de que ese tema, por un lugar, si te piden una obra sobre algo, te importe, o sea, que para ti sea algo y que luego haya una arista propia en todo eso, ¿no? Algo tuyo que te juegues como artista, que no sea caer nuevamente en este didactismo del que hablamos, sino que de mí, no de autoficción, sino de mi sensibilidad propia, puede impregnar esto, o sea, como cómo elaborarlo. Yo no lo veo tan, o sea, como una petición férreamente mala en ese sentido, sino que se puede adoptar, digamos, ¿no? Como con esta astucia a la que apelaba Lola. Sí quería decir algo, Xavi, que es que el encargo también conlleva el legítimo derecho a decir no. Quiero decir, es que a lo mejor, con todo el respeto, la cuestión es que no es necesario aceptar todos los encargos o no es necesario pensar que debemos tener el deber dramatúrgico de hacer todas las obras, ¿no? O sea, es que a lo mejor hay una persona que quiere hacer un proyecto con las premisas, quiero que sea sobre este tema y quiero que se entienda. Pero es que a lo mejor yo no soy la persona que busca. Entonces también defiendo el legítimo derecho de decir no. Y defiendo el derecho a decir gracias por pensarme, no soy la dramaturga que tú necesitas o no soy la persona que tú estás buscando para tu equipo. Y eso también me parece que forma parte del sistema teatral. No soy. No sé si quieres decir, te veo ahí... Quiero citar a María Zambrano, porque Cita, decía María una cosa Zambrano. muy interesante que tiene que ver con esto. Decía, no se escribe, y la escritura era un concepto amplio, por razones artísticas, sino por la necesidad que la vida tiene de expresarse. Entonces, claro, a veces los encargos vienen envenenados. Cuando has dicho encargo he pensado en un partido político, pero supongo que es por lo de las drogas y todo esto, ¿no? Entonces, claro, uno también tiene que saber quién te hace el encargo y cuál es la carta de libertad que ofrece, tanto para decir que no como para decir, bien, me has llamado a mí, tengo mi imaginario, conoces algo de lo que escribo, me das libertad y cancha. Pero claro, si el encargo viene con la letra pequeña para echar vaselina a la conciencia, entonces ahí hablaría de otra libertad, que es la que tú has dicho antes, ¿no? Hay que tomar la libertad para objeción de conciencia. Creo que no la practicamos lo suficiente. Vale, estoy de acuerdo. Pero como surge, ¿no? Esta idea de los niños entienden este texto, porque me ha surgido más de una vez, ¿no? En ciertos textos, en ciertas representaciones. Relacionándolo con un poquito con el público receptor, con los espectadores, se piensa todo, la dramaturgia de todos los elementos, no solo la textual, se organiza, las luces, la música, y algunos creadores rechazan la idea de la dramaturgia de lo azaroso, pero el público, como bien ha dicho antes Itziar, crea esa dramaturgia, forma parte de esa dramaturgia. Claro, lo que comentábamos ahora, ¿cómo influye en vosotras? ¿Cómo, si cambia en el proceso de la creación de la dramaturgia, la recepción de ese público? No sé si me he explicado con la pregunta. Un estreno y de repente decimos, uy, aquí hay este público, tiene otras necesidades. Incluso también lo que hablaba de lo aleatorio que ocurre en cada función, ¿qué influencia tienen en vuestras dramaturgias?
Yo creo que lo aleatorio puede tener dos lecturas como mínimo. Por un lado, la propia inclusión de lo aleatorio como un elemento compositivo, o sea, algo que ya está, por ejemplo, Merce Cunningham trabajaba expresamente con la combinación, la creación de partituras de movimiento con la inclusión de lo aleatorio y del elemento de azar como elemento organizador. Por tanto, lo aleatorio ya puede estar dentro del sistema dramatúrgico. Lo aleatorio como experiencia con la sala. Ahí yo quiero recuperar algo que nos decía Maribel Carrasco ayer, que es cómo cada escenificación va a traer un contexto y cómo ese contexto va a traer elementos de respuesta y de codificación de lo que estás haciendo. Por tanto, vuelvo a recoger esta pregunta como puesta en crítica de esta idea del que se entienda, pero que se entienda quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Pongo un ejemplo concreto. Para también traer la puesta en valor del encargo como experiencia satisfactoria y como experiencia gratificante, ¿no? Yo he tenido la enorme suerte de trabajar con una compañía extremeña, Carlic, con la que hacer dramaturgia es organizar la fiesta, en el más amplio sentido del término, ¿no? Y hicimos un trabajo que fue muy placentero con Cristina Silveira, coreógrafa, directora de la compañía, inspirado en la figura de Wangari Maathai. Wangari Maathai, mujer árbol, fundadora del Cinturón Verde, 70 millones de árboles plantados en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, el espectáculo respiraba de una manera distinta en Extremadura, en el verano de la quema indiscriminada de árboles, a México, cuando la compañía se va de gira a México, y hay una frase que es en esa creación que es: el maizal puede vencer al guerrero. Y para el público mexicano esa frase es muy diferente al público extremeño. O sea, qué bien, o sea, qué bien que tengamos, que no hablemos de un territorio en el que las artes escénicas sean franquicia y aspiren a ser franquicia. Qué bien que un texto, espectáculo, una creación respire con distintas lecturas, con distintas experiencias, con distintas vivencias. Es que eso es lo mejor que nos puede acontecer. Entonces, qué bien que ese elemento transmute, afecte y modifique el espectáculo. Qué bien. Yo añado una pregunta también a esto. ¿Os ha ocurrido ver, no sé si en la infancia y la juventud, pero que algo, de repente, esto no funciona para nada, hay que, a raíz de la recepción del público, creyendo que en el texto literario dramático es algo que, y bueno, en escena totalmente lo que yo creía que era algo que iba a funcionar perfectamente, hay que hacer una adaptación. Podéis responder a lo que ha dicho Itziar o a mí, como queráis. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con un montaje que, o sea, dirigí yo. Bueno, un montaje que dirigí yo, o sea, hice yo la dramaturgia, pero fue casi como todo junto, ¿no? O sea, no sería, bueno, sí una fase de escritura, pero era un montaje que luego no tenía, era gestual, entonces para niños y niñas. Y ahí me di cuenta de, o sea, aprendí muchas cosas sobre la marcha, pues por ejemplo, pero eran también elementos como no tan dramatúrgicos como más escénicos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los oscuros, en qué momento, hasta qué punto puedes, o sea, hay un punto de miedo o de misterio tal que puedes mantener, pero claro, no generar al final el pánico, ¿no? Entonces, ahí sí que aprendí a lo mejor cómo a medir algunos aspectos de eso. Bueno, yo le voy a dar voz al público, pero quiero haceros una última pregunta. Yo suelo trabajar con alumnas de danza y lo primero que me dicen es
yo no quiero contar una historia. Y yo les digo, es que no vamos a contar una historia, vamos a hacer dramaturgia. Entonces, por eso yo comentaba, ¿no? Me decía Itziar, no, está muy asumido que no es lo primero que piensa la gente en dramaturgia, es en texto. Incluso no sé si es una pregunta, es una reflexión mía, incluso en festivales de danza o de teatro contemporáneo se ha quitado, borrado la idea de dramaturgia y aparece concepto, aparece visión externa, porque dramaturgia se relaciona mucho con esto de teatro que nosotros no hacemos. No sé si os ha llegado esta reflexión alguna vez, os lo han... A ver, es que toda generación tiene el legítimo derecho de nombrar su experiencia de una forma propia. Partamos de esa premisa. Por tanto, si piensas que tu experiencia requiere un nombramiento singular, bienvenido sea. Lo cual no quita que antes que tú hay 25 siglos de trayectoria, de pensamiento, de escenificación. Es decir, claro que ha habido una danza codificada y ha habido una danza que era depositaria de un argumento. O sea, el ballet de argumento era depositario de un argumento. Pero es que entre Giselle y el siglo XXI también hemos cambiado los lenguajes, el vocabulario de la danza, la expresión escénica, la propia organización del discurso ha cambiado, de los cuerpos ha cambiado. Entonces, yo defiendo la naturaleza polisémica y múltiple de la palabra dramaturgia. Creo que dramaturgia es una palabra que permite muchos viajes, que permite muchas posibilidades. Y también haría un llamamiento a no tener miedo a la palabra. Yo animo, ¿no?, disponer de un sofisticado instrumento no nos obliga a la literalidad. Entonces yo creo que también muchas veces, y creo que en el ámbito del teatro para edades tempranas nos ocurre, nos acontece, nos enfrentamos muchas veces a un paisaje del miedo y del prejuicio. Y este paisaje del miedo y del prejuicio es el que te hace, pues muchas veces, tener que hacer pedagogía donde no tendrías que hacerla, ¿no? Que es, bueno, a ver, calma, ¿no? Dramaturgia no da, ¿no? O sea, esto es como la escena de los tiburones son nuestros amigos. Bueno, vamos a ver. La palabra no da miedo, la palabra es nuestra amiga, la palabra... Ya está, que no da miedo, ¿no? Y creo que también todo lo que podamos abrirnos, y ahí me parece que las dramaturgas y dramaturgos de este país están evidenciando una apertura estilística, conceptual, temática, un trabajo de conciencia, de comprensión de las necesidades de la praxis escénica, de actores y actrices. Entonces, yo pido que abramos también la oportunidad a la bidireccionalidad y que dejemos un poco ya de pensar en una concepción que en realidad tiene 150 años y que es paradójica. La posmodernidad ha evidenciado que el concepto de autor es múltiple, que el concepto de autor se aplica hoy a muy diversas esferas de la vida social y económica, que en el diseño, la moda, la gastronomía, el concepto de autor existe y que el concepto de autor también es combinar, mezclar, remezclar, gestionar materiales de distinta procedencia. Tenemos una sociedad que reconoce al DJ como autor. Y ahora resulta que los dramaturgos y dramaturgas escribimos con palabras. Venga ya. Ya no digo más.
Si os parece, le doy la voz al público, si queréis. Bueno, imagino que habrá algún micro por ahí para que hagáis las preguntas. Bueno, en primer lugar, qué placer, Itziar, Nieves, Lola, escuchar de nuevo, conocer nuevas caras, gracias Xavi. Mira, yo tenía el concepto de que dramaturgo era el autor de un texto y ha ido cambiando, y más de escuchar la polisemia de la palabra, de escuchar lo que dijo de la iluminación Lola. Y un día entrevisté a Pablo Ley, que había sido crítico teatral durante mucho tiempo, que ahora es dramaturgo y dirige una revista de teatro fantástica que está en Facebook. Me contó algo que en cierta forma, pues lo que estamos diciendo, porque un dramaturgo no era el que escribía el texto, sino la persona que sabía de interpretación, de mover las luces, que tenía algún concepto escenográfico y que lo dominaba todo. Quería, en todo caso, como me sorprendió, estuve a punto de tirar mis tarjetas de dramaturgo. Después de tener algunas obras dije, Dios, no sé si hay que pedirle tanto a un dramaturgo, porque entonces, ¿dónde está la función del director? Que al fin y al cabo se entiende que es la persona que convierte en plasticidad un texto. Era eso. Yo creo que no dominamos nada, pero el dramaturgo y la dramaturga no domina nada. Supongo que se referiría a que, claro, a que el trabajo de la dramaturgia excede, ¿no?, la concreción del texto, va más allá, que es lo que hemos estado mencionando y que evidentemente, bueno, los planes de estudio actuales creo que van un poco por ahí, ¿no? Como de que al final todos los profesionales de las artes escénicas tengan nociones de luces, de espacio escénico, pero bueno, pues creo que lo que ha dicho Nieves antes era bastante iluminador, ¿no? El trabajo deseable, ¿no? En cualquier caso, el trabajo de concreción dramatúrgica del director o directora, ¿no? Que sería ese eslabón intermedio entre el primer texto, esa literatura dramática, ¿no?, y luego la puesta en escena. No sé si he contestado. Sí, a mí me está pasando ahora con la palabra concreción lo que a ti con la palabra literalidad. Claro, porque hay que aprender a elegir, pero elegir es maravilloso porque es la constatación de la libertad. Elijo porque soy libre, ¿no? Pero, claro, si entendemos la concreción como lo unívoco, tenemos un problema. Porque aquí nadie estamos para hacer nada concreto. O sea, el viaje de la dramaturgia es precisamente el viaje de lo no concreto. Y es el viaje de lo no concreto incluso con letra fijada. Porque quiero recordar lo que ha dado de sí el Quijote. ¿Qué nos habrá dicho del Quijote? Luego, la letra escrita no es una concreción, no es un a priori concreto. Este es mi lema hoy, no a la concreción. Yo, aunque sea el moderador, quiero reivindicar un poco la idea de trabajo colectivo, que no acaba, es verdad que luego tú tienes que plasmar ciertas cosas en tu casa, antes, en el proceso, cuando sea, pero no sabemos de todo, nosotros ni nadie. Yo tengo la suerte de conocerlas en diferentes momentos de mi vida. Cada uno escribimos muy diferente y con nuestras experiencias. Y creo que son enriquecedoras esas experiencias, pero luego está el director, están los actores, está el público y ellos le van a dar forma. Es verdad lo que dices, sí, parece que tenemos que saber de todo, pero es imposible. Es imposible porque luego te dirán, ¿y sabes de música? ¿Y sabes de escenografía? Es imposible saber de todo. Entonces, yo me traumatizo cada vez que hablo con Nieves porque sabe tanto de filosofía que dices, ¡ay Dios, soy muy inculto! Claro,
pero es que cada uno tiene sus experiencias. Soy Jordi, Jordi Folk de Barcelona, nos conocemos todos y todas. Mira, ¿hasta qué punto el director de una obra puede exigirle al dramaturgo que le cambie una escena porque él tuvo una idea plástica y no le funciona? Lo digo a raíz de una experiencia muy mala, estrenaba un musical yo y de repente el director me reescribe una escena. Digo, oye, que estoy vivo, te la reescribo yo si quieres. Y me cabreé muchísimo y empecé a dejar de entender cosas. ¿Puede un director exigir a un dramaturgo, cámbiame esa escena, reescríbela, porque a mi modo de ver voy a hacer una cosa distinta de lo que tú querías? ¿Qué libertad es la de uno y la del otro? Ya está. Muchas gracias, Jordi. El Caballero de Olmedo comienza con 2 versos que me parecen pertinentes. Amor, no te llame amor el que no te corresponde. En las relaciones entre la dramaturgia y la dirección escénica, creo que hay un arco iris de posibilidades, de potencialidades, de experiencias que van de una relación fraternal, fructífera, enriquecedora. Antes citaba a Cristina Silveira y querría citar a Enrique Lanz como personas que realmente ha sido tan bonito y tan grato trabajar con ellos que han dejado una huella que pertenece a la esfera personal. Qué maravilla, ¿no? Cuando se produce esta relación de mutuo enriquecimiento, de respeto riguroso, de amor por el trabajo y por el teatro. Pero es que, como en toda relación humana, nada está prescrito. Es que pueden acontecer tantas cosas dentro de un proceso de creación que va desde el mayor de los entendimientos hasta un disenso constructivo en el que puede haber discrepancia entre dramaturgo y director, pero entender que la obra está por encima del disenso y que a veces algo que tú no ves en primera instancia y el otro sí ve puede ser el canal para construir algo mejor y algo más valioso y algo más útil, ¿no? Útil en el sentido artístico del término. Y a veces, Maribel decía ayer, hablaba ayer de la dolorosa presencia del concepto de ocurrencia en el proceso creador, ¿no? De se me ocurrió, que es líbranos, Señor, de la ocurrencia. Habrá una oración laica, ¿no? que proceda para líbranos, Señor, de la ocurrencia, ¿no? Porque a veces a mí me da mucho miedo la palabra frescura, que es una palabra que me perturban mucho, ¿no? Que a veces de repente desde el concepto de frescura dices, qué fresco, ¿no? Qué fresco, qué fresca, ¿no? Y dices, ¿y si trabajamos desde un lugar en el que exploremos la potencialidad con rigor, con responsabilidad, con respeto? Bueno, yo creo que es que hay tantos viajes como experiencias, ¿no? No sé si queríais vosotras decir, pero es verdad, y yo estoy de acuerdo, y estando vivo el dramaturgo evidentemente debería haber planteado el trabajo de reescritura, ¿no? Habértelo planteado a ti, y hay un trabajo retórico muy interesante, ¿no? Que se da entre la dramaturgia y la dirección, o sea, como de hacerte ver, ¿no? Porque esa escena de repente hay que cambiarla, bueno, convénceme, ¿por qué? Yo creo que también hay una cosa, sin hacer de abogada del diablo, pero también es verdad que el trabajo de dramaturgia provoca algo muy bonito que creo que no está en la narrativa, ni que es una escritura más solitaria y carente de ese trabajo en equipo, ¿no? Que es que también te pone muy en el sitio de, o sea, te baja muy de la nube, ¿no? O sea, el texto teatral es un texto hecho para ser representado por un equipo y completado, ¿no? Entonces,
yo creo que también aprendes, no hablo de tu experiencia, Jordi, o sea, estoy hablando. Aprendes también como a desprenderte mucho, ¿no? Y a que el tema de la reescritura sea algo imprescindible, ¿no? Es como, o sea, tú sabes que haces tu texto, todos y todas nos enamoramos del texto en un momento dado, pero también aprendes a soltar, ¿no? Y a saber que eso ya no es tuyo, que es del mundo, ¿no? Que van a llegar un equipo de personas a meterle mano, ¿no? Por así decirlo. Y luego añadir dos cosas distintas cuando pasan este tipo de cosas. Si en la lectura no se vio esa necesidad, es porque no la tiene. Pero en la escritura del espectáculo a lo mejor se necesita de una reescritura. Que necesite el espectáculo una reescritura no quiere decir que haya que fijar el texto del espectáculo, porque son dos experiencias distintas. A mí me gusta mucho cuando leer un texto y luego ver múltiples espectáculos, porque el viaje es otro. Entonces, reescribir para la escena, para el espectáculo diseñado, ideado en tándem, ¿no? Entre el director, directora, dramaturga, dramaturgo, no tiene por qué ser luego lo que se fije en el folio. Y lo interesante es que no sea lo mismo que se fije en el folio. Es lo más interesante. Yo simplemente por hacer una pequeña apostillación me he quedado muy prendada con la idea esta de relación que mencionas tú, ¿no, Itziar? O sea, también hilando un poco con la anterior, con la dramaturgia tocando otras disciplinas, desde esta idea de texto como lugar desbordado, ¿no? Donde más allá de las palabras, bueno, pues el entusiasmo, el deseo creativo te lleva a hablar de luz, te lleva a hablar de espacio, te lleva a hablar de otras muchas cosas. Me parece que también que es muy bonito cuando se da una relación entre el texto y la concreción misma, ¿no? O sea, que, bueno, es que no me siento nadie para responder esa pregunta, la verdad, pero hablo más desde un sitio como de ideales, que me parece muy bonito que en una concretización de un texto, entendiendo el texto, no sé, yo a veces me lo imagino como los andamios de una casa invisible, ¿no? Que luego se empieza a construir y de repente hay una persona que ve otra casa que tú no habías visto, pues a lo mejor puede ser. Yo buenas experiencias he tenido en eso, con tener una idea y un beso rosadía de, joder, pues de reformular y hacer las cosas mucho más, no sé, llevarlas más allá de lo que esperabas, ¿no? Pero nuevamente apelo a la palabra relación porque si estamos hablando de un trabajo en equipo me parece fundamental pues que de ahí devenga, ¿no? Luego cómo se dé y si hay química, si no, pues ya, no sé. Luego, y ahora doy la palabra al público otra vez, estamos hablando de una industria, según si necesitas el dinero, si no lo necesitas, un poco la idea de prostitución, ¿no? También, según. ¿Hay más preguntas por ahí? Soy Fuen. A ver, estupendas, me ha encantado, o sea, habéis abierto realmente un melonar completo, pero yo quería cambiar un poco el tema porque tengo una inquietud que en este caso es como bastante concreta, que tiene que ver con que vosotras, que sois todas escritoras, creo, ¿no? ¿Sí? Escribís, cuando os planteáis el hecho de escribir, ¿pensáis en para qué edad escribís? Voy un poco a lo que ha lanzado también Itziar de este tratamiento cognitivo de la infancia y salió un poco también ayer con la representación de la siembra de los números. ¿Realmente pensáis, no, esto tiene que ser para a partir de no sé qué edad, a no sé qué edad? Y si lo hacéis, ¿qué es lo que os mueve a elegir esa edad o a no? ¿Puedo citar a Rocío Jurado? Sí, sí, por supuesto. Es que yo cuando esta pregunta, que a veces me la hago, una vez le preguntaron a Rocío Jurado, Rocío, ¿tú para qué cantas? Y ella dijo, yo para mí y después para los otros. Y entonces yo me relajo con Rocío Jurado. Porque, claro, porque si tú empiezas a pensar para qué edad, para qué...
empiezas a concretar. Yo esa pregunta, aunque me la haga, la destierro, porque no me ayuda a crear. Porque no me ayuda a crear. Y luego, la edad no es... la edad no dice nada de una persona. La edad es un número, ¿verdad? Y los 9 años de una niña nigeriana no son los 9 años de una niña de aquí. Y hay tantas experiencias, hay tantas evoluciones, ¿qué es la edad? Sabemos que a los 7 aparecen ciertas capacidades lingüísticas, ¿no? De comprensión y demás, pero tampoco es una realidad fehaciente que siempre se dé, que siempre ocurra. Y mucho me temo que la pregunta forma parte de una dictadura. Y explico esto. Bueno, la del eurocentrismo sería una, muy fuerte, muy arraigada, por un lado. La de la industria para las ventas, me refiero tanto a espectáculos como a mundo editorial, etcétera. Quiero decirte que ¿qué se esconde detrás de decir esto es para una edad y esto es para otra edad? Cuando la edad no dice nada de quién la tiene, a mi juicio. Entonces es una pregunta que a veces asalta porque vivimos en el mundo y formamos parte del mundo, pero pienso en Rocío Jurado, entendedme, o sea, tengo que no hacerme la pregunta para poder crear, para poder ser libre en el momento de la creación. No sé si hago una duda. Yo creo que igual la pregunta nos asalta algunas veces, a mí inevitable, o sea, yo también pienso lo mismo, yo creo que no parto nunca de esa pregunta o del tema de la franja de edad, incluso a veces luego pienso para adultos, para niños, o sea, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Pero es verdad que por la vía de la autocensura, a veces sí que, a mí por lo menos, a veces sí que se me cuela, como, es que a ver si esto, ¿sabes? De repente se me va a ir de madre o yo qué sé, o no va a llegar o... Sí, a mí por la vía de la autocensura sí, se me cuela. Sí. Yo respondo un poco a una pregunta que me hizo hace poco Lola y tiene mucho que ver con eso. Mi niño, el que llevo dentro, me hace preguntas y intento responderle a esas preguntas y a veces me salen respuestas un poco más punkis. Entonces esas puede que no encajen en ciertas edades, pero es el niño interior que tengo el que me hace preguntas y yo las respondo, intento responderlas. Y a veces, no sé, a mí me da la sensación de que siempre escribo para público infantil. Y luego ya no es para público infantil ese texto, pero siempre hay un niño ahí dentro que me hace preguntas. Yo no sé si no lo pienso o lo pienso sin darme cuenta, no tengo ni idea, la verdad. Pero sí que creo que se va configurando en base al humor, o sea, al humor y a los tipos de juego en los que se basa la escritura. Para mí sí que hay algo, yo igual sí que discrepo un poco con esto de la edad, un poco desde la idea del humor, fíjate, porque creo que igual hay peques, o sea, podemos debatirlo hasta el infinito, me parece un temazo. Pero sí que, bueno, no sé, me parece que igual algunas cosas que en determinadas edades a determinadas personas pueden hacer más, no sé, como interpelarles desde ese lugar y creo que se va, en mi caso, que yo voy haciendo un poco desde ahí, desde qué cosas me hacen gracia, claro, tomándome como vara de medir a mi propia experiencia como que me haría gracia desde esas franjas o desde esas miradas, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, pues sí que estoy de acuerdo contigo y estoy hablando más desde una Rocío Jurado Mayalen Díaz que desde otra cosa, ¿no? Pero para mí sí que lo de las edades tiene que ver con los juegos que se dan dentro de la escritura y que como qué cosas te hacen gracia. Creo que el concepto juego es algo como bastante inherente a este ámbito de la dramaturgia del que estamos hablando, ¿no? Y que, bueno, o sea, como que los juegos que se dan dentro de la escena también determinan como a quién se dirige. Yo creo que lo descubro durante, o sea, no lo pienso de antemano. Y no sé si estoy contestando o estoy hablando de otra cosa, pero vamos. ¿Más preguntas?
Soy Juan de Ultramarinos de Lucas. En parte habéis respondido a la pregunta que quería haceros. Nosotros como compañía siempre decimos que el público es lo más importante. Y me ha parecido muy interesante que el público haya aparecido en este planteamiento de qué es la dramaturgia, ¿no? Pues parece que es o alguien que va a estar en el momento de la representación, pero no sé si desde la creación en esa escritura, ¿no? En vuestra mesa, vuestro lugar donde os pongáis a escribir, si eso que se preguntaba ahora, de si se tiene en cuenta no ya la edad, sino que en Nieves ha hablado del lector, ¿no? Antes que el público, ha hablado del lector también como otro elemento fundamental. Entonces, que me parece eso reseñable que sea una parte más el público como elemento de esta dramaturgia. Y bueno, cuento un poco que es algo que se ha planteado aquí. Nosotros en un espectáculo que creamos había una idea del director que uno de los actores no hablaba, ¿no? Y entonces al hacer la primera función hubo un niño que preguntó, ¿y por qué no habla? Entonces eso nos condicionó. Hicimos 4 funciones, digamos, el estreno hicimos 2 y el día siguiente otras 2. Entonces la función fue variando en función de la respuesta de ese público, ¿no? De las demandas que nos iba provocando, y entonces ese actor pues, pasó a tener texto, a ir cada vez teniendo más presencia en cuanto a una palabra, y claro, pues nosotros siempre escuchamos, no ese empeño del director porque era un planteamiento, ¿no? de escénico de esto quiero que sea así. Pues al final, digamos, se tuvo que, entre comillas, rendir porque veíamos que el público pedía otra cosa, ¿no? Entonces, sí que un poco la pregunta era si tenéis en cuenta a ese lector, no sé si tanto al público al que os dirigís, que Nieves le ha contestado, ¿no? Diciendo no quiero tener unas cadenas que me opriman a la hora de crear, sino que ser más libre, y luego ya veremos cómo llega eso después, ¿no? Para mí el público forma parte esencial de lo que hacemos, hasta el punto de que si no hay público ensayamos. O sea, el público define la ontología de la praxis teatral. Si está presente, hacemos teatro. Y si no está presente, ensayamos. Por tanto, la naturaleza misma de lo que hacemos está percutida por la presencia del público. Dicho esto, para mí es muy importante plantear un enfoque no cuantitativo del público, sino cualitativo. Es decir, con frecuencia la presencia del concepto de público está en relación a la expectativa de cuántos espectadores van a venir a ver la función. Y para mí es fundamental la figura del lector implícito como un elemento en el proceso creador, la conciencia ética de responsabilidad, que lo que yo haga sea lo mejor que yo puedo hacer, por un respeto fundacional al público, que lo que yo haga tenga el número suficiente de correcciones, de revisiones, de autoexigencia para ofrecer al sistema teatral presente y futuro el mejor texto posible, la mejor dramaturgia posible. Hacer el mejor trabajo posible no significa eso que Juan Mayorga denomina tratar al público desde la premisa ustedes son formidables. Para mí esa es una tarea ética. Y para mí esa es una tarea que se confronta con los conceptos de ocurrencia y de banalización. No siempre la primera idea que aparece es la mejor. No siempre el trabajo de por qué, para qué, a quién me dirijo, qué estoy haciendo. Y eso es para mí la deontología dramatúrgica, que es, hay una ética del trabajo que es pelear por hacer el mejor trabajo posible. Luego Luis Rosales dice que no me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. O sea... Interesada en lo que tú has dicho del humor, porque
aunque a nivel general, y por ejemplo con lo que vimos ayer, el espectáculo que vimos ayer, en relación a la poesía o a la música, yo diría que no hay una edad, ¿no? ¿Cuál es la edad para disfrutar de Vivaldi o de unos versos de Lorca? Hay veces que disfrutamos de la belleza sin entenderla a un nivel cognitivo, no sé, es un arte que puede ser muy transversal. Sin embargo, en lo que yo hago y en lo que se dedica mi compañía, tú vas con una oferta a escena y dependiendo de la edad, pues no siempre se ríen, ¿no? Entonces, para mí es evidente que el humor es referencial, que lo que nos hace reír tiene que ver con un referente previo. Y si no conocemos ese referente, es que en mi caso no estamos acertando con la edad. Entonces, aunque me encanta Rocío Jurado, no es un tema de censura, ni siquiera de autocensura, sino de ver cómo voy a llegar, porque el objetivo lo que cuente es solo una excusa para vincularme al público y necesito que co-creen conmigo, que jueguen conmigo. Y bueno, esto era pensar en voz alta, que es lo que quería hacer con vosotros, con vosotras. Sí, tenemos 5 minutos. Yo aquí entonces no sé si hay muchas preguntas, pero Nieves, di lo que... Muchas gracias. Pues es que la relación con el público para mí es muy distinta a ti. Porque para mí es un encuentro final, no es un encuentro a lo mejor desde el inicio, como pueda ser para ti, ¿no? Que también es por donde empieza la carrera. Pero has usado un término con el que yo no estoy de acuerdo y te lo tengo que decir. Yo solo escribo, esto para no sé hacer otra cosa, quiero decir, y tampoco muy bien. Entonces, todo lo que hago no es excusa para nada. O sea, yo no estoy haciendo esto para encontrarme contigo. No. Ha dicho la palabra clave, Itziar, ética, ¿no? O sea, mi ética de compromiso, mi ética de trabajo, mi ética vuelvo a Zambrano, ¿no? La necesidad que la vida tiene de expresarse puede encontrar su público o puede que no. Y cuando escribo tengo que estar dispuesta a que puede que no encuentre a mi público. Pero eso no me puede apear de mi trabajo, porque es mi trabajo. Claro que escribo para el público, pero ¿y cuándo no encuentras el público? La historia de la literatura dramática está llena de autores y autoras que no pudieron encontrar en tiempo y forma a su público. ¿Y por qué tiene que hacer el público algo más, si es que se puede hacer algo más, que imaginar, que emocionarse, que sentir, que guardarse una palabra, que estar quieto? ¿Qué es lo que hacemos cuando contemplamos el cuadro, vemos la serie o no sé, cualquier otra manifestación artística? Entiendo todo lo que planteas y además me encanta ser espectadora de esa otra forma de hacer y entender el teatro, pero que no viene, que no es una exigencia de porque nos enfrentamos a un público infantil o adolescente. No. Si algo necesita el mundo, no el teatro, el mundo, es quietud. Quietud. Y quietud. No sé si hay muchas... Yo diría la última pregunta. No veo nada desde aquí, no sé si hay preguntas. Bueno, tenemos que ir terminando porque vale. Hay que... Bueno, pues muchas el taller, gracias. A las 4. Cerramos la... Sé que nos hemos dado la respuesta, pero ahí se queda la pregunta de qué es la dramaturgia. Muchas gracias a todas y todos.